cuento, tenemos el honor de entrevistar a la actriz Aria Bezman, una mujer con un gran talento que ha sido muy alabada por su personaje en Acacias 38 Camino y que está rodando también Herederos de la Tierra para Netflix. Muy buenas, bueno, muy buenas tardes ya, ¿no, Aria? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo Buenas has iniciado este tardes, Pati, ¿qué 2021? tal? Uy, no sé si se corta un pelín. Sí, ¿cómo has iniciado este Bueno, a ver, 2021? uy, sí, es que se corta un poco. ¿Cómo se inicia el qué? ¿Cómo has iniciado 2021, el año? Ah, bien, la verdad que muy bien. O sea, súper contenta porque trabajando, o sea, que creo que es lo mejor que puede pasar. Empezar el año trabajando y muy bien, muy contenta, muy contenta. Claro, qué bien, qué bien. Bueno, quiero empezar este encuentro preguntándote por tu infancia, ¿no? Tu padre era un aficionado de la actuación, le gustaba muchísimo y desde pequeña ya quería ser actriz. Lo tenías muy claro, pero ¿cuál es el recuerdo interpretativamente hablando que recuerdas con especial cariño? Por ejemplo, una serie, una película que vieras por esa época. Pues mira, así rápidamente, es verdad, mi padre es médico de profesión, pero es actor aficionado, cada vez metiéndose más en el mundo profesional. De hecho, mi padre y yo compartimos agencia, mi padre está en la misma Qué agencia de bueno. interpretación que yo. Y, mm, y él empezó cuando yo tenía como 6 años o así, él empezó en un grupo de teatro y entonces, claro, yo lo vi y dije, yo quiero esto en mi vida, quiero subirme a ese escenario. Recuerdo que era un escenario súper pequeñito de una biblioteca en una escuela muy pequeñita en un pueblo de Almería, además no recuerdo ni qué pueblo era una cosa como muy pequeñita. Y recuerdo que hicieron la obra de Godot, bueno, yo me quedé alucinada con ese momento y yo dije, quiero subirme a un escenario, quiero hacer eso, quiero probarlo. Y era, si no la única, una de las pocas niñas que quería hacerlo, entonces no había grupo para hacer. Así que tuve que esperarme como 2 años, un añito y pico, 2 años, a que salieran suficientes niños como para hacer grupo de teatro y ya por fin se hizo grupo de teatro de niños. Ahí fue cuando empecé, cuando tenía 8 años, creo. Y yo lo empecé como una actividad extraescolar a la que yo le tenía mucho cariño, pero bueno, mis padres tampoco pensaban que eso podía llegar a ser mi profesión, ni tampoco yo lo pensaba. Pero fue, creo que el momento que podría decir es cuando fui a Madrid, que es donde ahora resido, que fuimos a ver el musical de La Bella y la Bestia, que yo en su momento no supe ver lo importante que fue para mí hasta que años después yo he ido evocando recuerdos y evocando momentos, eh, muchas veces para ejercicios de clase de interpretación, ¿no? Entonces, bueno, he llegado a la conclusión que creo que ese momento en el que vi La Bella y la Bestia, que yo creo que tendría, pues, sí, debe ser al poco de empezar teatro, más o menos, a lo mejor 7 años, 8 años, fue que vi ese musical. O sea, yo recuerdo los platos pasando, recuerdo al niño que hacía de chip de la tacita, que estaba puesto como una mesa que se le veía la cabeza pero no se le veía el cuerpo, o sea, me parecía como una cosa de otro mundo. Y Qué salí bueno. completamente alucinada de ese musical. De hecho, cuando terminó, que todo el mundo empezó como a aplaudir, yo estaba absolutamente absorta en el musical, no aplaudí siquiera y mi padre me decía, pero niña, aplaude, ¿no? Y yo, espérate. Ah, vale, ya que ya terminó, vale. Entonces tardé como un rato en Qué procesar que ya había bueno. terminado completamente enamorada de eso y si tuviera que elegir un momento de mi infancia en el que me di cuenta de que eso realmente era lo que quería hacer en mi vida, fue ahí, aunque en el momento en el que lo viví no lo sabía. Claro, qué bueno todo lo que cuentas. Si hiciera una especie de remake de la película de La Bella y la Bestia aquí en España, por Dios que te escojan a ti. Entre las Ay, o por la favor, o protagonista sea, ¿te o imaginas que yo pudiera hacer de Bella? O sea, me muero y además teniendo a Watson de referencia, o sea, por Guau, favor, me muero. sería impresionante, impresionante. Pero te Me apuntarías, ¿no? Al encantaría solo, reto. aunque fuera salir de servilleta. O sea, de verdad, si se hace un Sí, remake en España, por favor, que cuenten conmigo aunque sea de servilleta, no me importa, pero yo quiero aparecer en ese remake. claro que sí, claro que sí. Bueno, quisiera preguntarte por qué recuerdos tienes de una serie tan mítica como La Caza a Monte Perdido, ¿no? Uf, mira, pues si te soy sincera, vamos a ver, así que no nos está escuchando nadie. Sí, Cuando yo hice el casting para hacer de Lisa en Monteperdido, yo creo que lo hice, no sé si fue suponte a mediados de marzo o algo así, no lo sé. Pero no fue como hasta un mes y pico después que a mí me llamó muy repetido, oye, que te han cogido para la serie. Y yo, ay, qué bien, qué guay. ¿Para qué serie? O sea, no me acordaba de hacer el casting. Y cuando ya por fin dije, ah, vale, sí, la de Monteperdido, tal, no sé cuánto, ay, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces me pasan el guión
mi casting era la secuencia en la que está Elisa en el hostal y viene Sara Campos, que es Megan Montaner, y viene y digo, pues sí, pues la habitación tal y cual, no sé cuánto, tu. Y era una conversación, por así decirlo, como muy común o muy suave y ya está. Y ese era el casting, y ya está, no había más. Y a la que me cogen, me pasan el guión, y sin hacer spoiler, por si alguien no lo ha visto, hay secuencias del personaje de Elisa muy fuertes. Yo cuando recibí el guión me puse a llorar de los nervios, de la presión, de las inseguridades, me puse a llorar un montón y dije, Dios mío, es que yo no sé si soy capaz de hacer esto. Yo súper asustada. Dios, lo recuerdo como, un susto muy grande cuando me cogieron. Pero luego, bueno, hice mucho trabajo del personaje y me lo curré en casa todo lo que pude y nada, luego me quedé muy contenta con el resultado. Al final no deja de ser lo primero a nivel profesional que he hecho como actriz, aparte de un par de anuncios y tal, pero bueno, así de ficción de gran peso. Monteperdido fue lo primero y tengo, vamos, yo ahora lo veo y fíjate que tampoco pasa tanto tiempo, pero yo lo veo ahora y digo, ay Dios mío, qué cantidad de fallos tengo. Pero bueno, para ser la primera vez me quedo muy contenta con lo que hice, con lo que conseguí y bueno, a partir de ahí pues aprendería a mejorar todo lo que se pueda. Pero eres autocrítica contigo misma, ¿no? Por lo que estás contando. Que cada vez que te ves dices, tengo que mejorar esto y lo otro. Sí, ¿no? Sí, la verdad que soy una de estas personas súper perfeccionistas y me cuesta mucho, mucho quedarme a gusto con cualquier cosa que hago en la vida en general. O sea, me cuesta mucho, todo siempre me lo autocritico muchísimo. Y es verdad que tengo que rebajar un poco el nivel porque a veces eso me hace no disfrutar de mi trabajo, que es una pena porque es un trabajo que se puede disfrutar muchísimo. Pero bueno, ahí estoy, o sea, no deja de ser. Estoy empezando, como aquel que dice que, bueno, llevo unos poquitos años, pero estoy empezando, me queda muchísimo por aprender y muchísimo por experimentar. Y dentro de eso está el aprender a no conformarme, porque no es conformarme, pero sí confiar en mi trabajo, confiar en mi propio criterio y en que si a mí me ha salido el hacer una secuencia de una manera, es porque mi cuerpo lo vive así, porque mi corazón lo transita así y porque así debo hacerlo. Entonces, sí, tengo que aprender a confiar un poco más en lo que hago. Claro que sí, eso desde luego. Confía, confía porque el talento lo tienes, créeme. Bueno, preguntarte, en 2018 fue como tu año, vamos, de despegue masivo, ¿no? Ya que también comenzaste a rodar Acacias 38 Sí, y a sí. hacer A Camino. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo Madre fue tu mía. reacción cuando recibiste la noticia de que serías parte de una serie diaria de época para Radio Televisión Española, ¿no? Yo recuerdo que a mí me dijeron que me cogían cuando yo estaba en clase de interpretación. Sí. Estaba, o además justo, nunca tienes el móvil en la mano, pero bueno, como entre asignatura y asignatura, pues teníamos 5 minutitos, 10 minutitos, y en eso que cogí el móvil y creo que fue que llamé a mi rey, pero mi rey me llamó a mí o tal, y me dijeron, oye, que te han cogido para Acacias 38. Y yo dije, qué bien, qué guay, tal, pues estupendo. Yo pensaba que iba a ser pues una trama determinada, pues no sé, a lo mejor de un mes, un par de meses como mucho, en el que yo iba a tener un inicio y un final de personaje y ya está. Y cuando se lo comento a un compañero, digo, ay, fíjate que me han cogido para esto. Mi compañero con los ojos así, ¿en serio? ¿Te han cogido para Acacias 38? Y yo, sí, tía, me dan una buena, tal. Y como súper emocionado. Y yo, digo, bueno, a ver, ¿qué coño? Es que claro, es que esto es importante. O sea, yo para mí era como quitarle importancia, también quizá por quitarme presión para que no me pase lo que me pasó con Monteperdido, decir, si yo me paro a pensar en dónde estoy, en lo que tengo en juego, tal, y me pongo muy nerviosa y me puede un poco la presión. Pero no, o sea, el darme cuenta de dónde estaba, tardé lo que tardé en pisar el plató por primera vez, que dije, Dios mío, es que esto es verdad. O sea, En estoy en vestirte el de época, plató, imagino. estoy con los... O sea, y Claro. hacer las primeras pruebas de vestuario, vestir de época uff. Sí, sí, lo que recuerdo es que al principio cuando me dijeron que me cogían, no es que no les diera importancia, pero bueno, como que quise pensar o quise no meterme la presión y me puse en la situación de que iba a ser una cosa de un mes y un par de meses y ya está, ya, estupendo. Y luego resulta que fue un año y pico. O sea Un que... año y pico y con un personaje muy emblemático. Hay que hablar de él, ¿no? Hay que hablar. Y tan querido. Muy tan querido O por la sea, le audiencia. tengo Es que es muchísimo cariño al impresionante. camino. Impresionante. Hay que hablar de Sí, ello sí. porque por ese entonces te hubieras imaginado la repercusión que iba a tener Camino a nivel. Pero vamos, ni de broma No. me lo hubiera imaginado, ni de broma. De hecho, recuerdo
uno de los primeros días compartí, porque bueno, antes de que estuviera esta querida pandemia, pues Sí. en Acacia se compartían camerinos. Y entonces a mí, y era una cosa rotatoria. Entonces a veces te tocaba con un compañero, a veces con otro. Y en ese me tocó con Rebeca Limañi, que es la que hace de Lolita. Y ya te digo, yo llevaba la serie, ¿cuánto? Una semana y media, o sea, recién llegada. Y le dije, ay, digo, pues sabes que he estado informándome un poco sobre en las redes, un poco de lo que se habla de acacias y tal, y he visto que la gente le tiene mucho cariño a la pareja de Antolita, que es de Antoñito con Lolita. Y lo comenté con ella y dije, ostras, digo, pues que tiene bastante repercusión. O sea, yo me pensaba que era una cosa, ¿no? Como justo lo que te comentaba, decir, yo pensaba que era una cosa como muy pequeñita, muy no sé cuánto, y luego no, me di cuenta, conforme fue avanzando el tiempo, de la importancia que tenía eso y de la repercusión que tenía, y me quedé muy sorprendida con la repercusión que tiene la pareja en ese momento de Antonita, y lo comenté con ella y dije, oye, pero no sabéis la cantidad de fans que tenéis y de seguidores que adoran esta pareja, ¿qué tal? Y dice ella, sí, es increíble, a la gente le encanta, tal y que cual. Y fue como esa la primera vez que yo tuve un pequeño clic de decir, ostras, es que esto no es un corto que tú haces para presentarte un concurso que haces con amigos. No, es que esto es una producción de televisión española, esto es un pedazo de plató, una pedazo de productora, o sea, que hay muchas cosas en juego y esto es importante. Y cuando luego fue pasando el tiempo y la trama de Camino con Maite, la trama de Maitino, fue ganando tanto boom que, o sea, lo que para mí era súper grande, que era el boom de Antolita, cómo se quedó en relación al boom de Maitino, se quedó completamente distinto, yo decía, Dios mío, o sea, me costaba concebirlo y aún así hoy en día me sigue costando concebir la cantidad de apoyo que hemos tenido y que seguimos teniendo, que es que no hay nuevo material Maitino por ahora y la gente sigue igual de volcada. Es que es muy fuerte. Normal. Es muy fuerte. Hablando de la gente, piden ese spin-off de Maitino. Nosotras Únicamente de pedimos. Maitino. Si no, lo pides tú Sí. también. O sea, por deciros, tenemos un grupo, Ilenia, Vero y yo, también hay un par de personas más, lo que pasa es que no las conozco de forma personal, que son un poco los involucrados en el mundo de spin-off Maitino. Y, o sea, tenemos ese grupo. Hace tiempo que no hablamos ahí porque casi hemos hablado más de forma individual, pero sí, o sea, es una cosa que queremos hacer. Vero, sobre todo, Verónica Sáenz, que es una de las script de Acacias 38 y la creadora de Enlace Invisible y toda la persona que está, sobre todo, más al pie del cañón con el tema de spin-off Maitino. O sea, se lo están currando muchísimo, lo están trabajando mucho para que realmente sea una realidad. O sea, ojalá que de verdad que pueda ser, y no tengo nada de información nueva, o sea, no tengo ni idea de qué va a poder ser, pero lo que sí es que se está luchando mucho para conseguirlo. ¿Tú cómo te imaginarías en ese spin-off la historia de Maitino, ¿no? ¿Qué te gustaría que sucediera? Darle ese feedback de alguna forma a los escritores para que sucediera. Pues... Y si la quieres en la misma época, ¿no? Porque, por ejemplo, con Luis Meli ha pasado que han trascendido. Entonces, si la quieres en la misma época... Esa es la historia. El saber si sería en la misma época en la que se inicia la relación de Maitino o si sería una época después o a lo mejor un universo alternativo, no lo sé. ¿Qué es lo que a mí más me gustaría? Creo que estoy un poco dividida porque tanto si siguiera la línea temporal que tuvo en Acacias 68 como si tiene una línea temporal más moderna, me apetecería igualmente seguir trabajando el personaje de Camino. Quizá pros y contras, si sigue la línea temporal que tenía, los pros, que es el personaje de forma más genuina y más auténtica, ¿no? O sea, es seguir literalmente con la historia que se estaba contando. Contras, pues que al ser una relación de dos mujeres en una época como es en 1914, pues tiene muchas barreras, que si se hiciera en una época más moderna, no se tendrían esas barreras. Entonces, bueno, me encuentro un poco dividida, pero en realidad, mira, me daría igual si es aquí dentro de 100 años, en la China o en Polopos. Me da igual. O sea, lo que quiero es volver a trabajar el personaje de Camino, volver a encarnar a esa persona tan dulce y tan bonita que es y volver a trabajar con Ilenia. Codo con codo, por favor. Estoy deseando trabajar con ella de nuevo. Es que traspasáis la pantalla totalmente. ¿Cómo no vas a querer trabajar con ella? Preguntarte, ¿no? ¿Por qué evoluciona desde Camino, ¿no? Desde sus inicios, desde esos primeros guiones que llegaron a tus manos, la evolución del personaje hasta el final, ¿no? Hasta el momento en el que... Pero una evolución, pero vamos, de aquí a allí. O sea... Sí.
igual, ¿no? El casting recuerdo que fue una secuencia en la que estaban hablando, que luego no fue una secuencia que se grabara de forma real, era una especie de pequeño resumen de la historia de la familia Pasamar. Y entonces en la secuencia estaban Felicia y Emilio hablando y Camino estaba, vamos a poner de fondo, colocando unas mesas, no sé qué, no sé cuánto, tal que cual, y de repente hay como una tormenta, hay un relámpago y ella se asusta mucho y le da como un ataque de ansiedad. Ese era el casting. O sea, 0 palabras y todo era acting, corazón y estar aquí y ahora, ¿no? Y al principio el personaje era así, o sea, al no tener el habla, todo era escucha, entender muy, muy bien el personaje, qué motiva camino a estar ahí, qué la motiva para comunicarse con el otro, qué la motiva para vivir en general. Y sobre todo el entender muy bien el vínculo que tenía con la madre y con el hermano principalmente, y luego cuando se añade cinta y tal. Y bueno, Cesario, que también es como la persona que más le ayuda, el recorrido que tiene es, o sea, abismal. Por dónde transita el personaje es, vamos, la noche y el día, de cómo esa primera caminillo tan inocente, tan vulnerable, tan pura, y que luego va encontrando su lugar sin dejar de ser quien es, porque sigue siendo esa persona tan dulce por dentro, pero como, oye, coge su camino y dice, esta soy yo y de aquí no me mueve nadie, que ya está bien, que llevo toda la vida dejándome llevar por todo el mundo, pues no, ahora no quiero, ahora quiero estar aquí, quiero estar de verdad, no quiero que nadie me mueva. Entonces, transitar en eso fue muy, muy guay. Y te digo, tengo unas ganas de volver a coger el personaje, ojalá que se pueda hacer. ¿Alguna frase de Camino que te haya quedado marcada especialmente de las que ha dicho? Solo una. Es complicado. Bueno, podría decir, bueno, aparte del querido Cállate, que eso fue magnífico ese momento, que además no estaba, esto las personas que han seguido la trama lo saben, pues ya lo he comentado varias veces, pero ese Cállate fue una cosa improvisada, bueno, semi-improvisada vamos a poner, porque eso no estaba en guión, pero antes de hacer una secuencia, antes de ponerte a grabar la secuencia, te reúnes con el director y con el script y los actores de la secuencia y se pasa texto y se añaden ideas y tal. Entonces, en ese pase de texto, antes de grabar la secuencia, yo hablé con el director y le dije, porque sí que se ha marcado un beso, claro. Y entonces yo le dije, mira, hay un momento clave que es el beso que hace que pasen de llamarse de usted a tutearse. Entonces, me parecería muy bonito en el momento en el que Maite está diciendo, no, no, Camino, por favor, tal, no, no puede ser, que le diga, mira, cállate, pero con el tú. Y entonces ahí marcamos hace 2 segundos te estaba tratando de usted y ahora mismo ya se acabó. O sea, la única barrera que nos quedaba la hemos tirado y ahora somos tú y yo de forma íntima y de cuerpo con cuerpo y corazón con corazón. Y el director tardó 0,2 segundos en decirme, te lo compro. O sea, dijo, sí, 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 máximamente, en vez de ese cállate, y entonces fue como muy icónico en la trama y fue algo que nos surgió un poco de las entrañas y Lenia igual, o sea, decía, por favor, dilo, dilo, dilo. Entonces, bueno, si quitásemos ese cállate que fue como tan icónico en la trama, podría decir una de las frases que me dejó más, como que entendía al personaje por qué lo decía, pero cuando lo escuchas desde fuera duele, y es una de las veces que Camino está llorando en el estudio de Maite, y Maite la está consolando y tal, porque creo que era porque Felicia le había pegado o porque le había gritado o algo así, en fin, había tenido una discusión con Felicia muy fea, y entonces dice Camino, la odio, la odio. Ah, sí, porque la había pegado, claro. Y entonces Camino le dice, ay, la odio, la odio. Y dice Maite, no, hombre, pero no puedes decir eso de tu madre. Y Camino le dice, ¿qué pasa? Ella puede pegarme y yo no puedo odiarla. O sea, a mí esa frase de repente se me quedó súper clavada en el corazón, porque fue como, entiendo que Camino piense eso, pero luego, conforme pasan los años y yo ahora mismo me veo más cerca, a nivel pensamiento, me veo más cerca de una mamá que de una hija, claro. Yo veo cómo una madre se puede sentir cuando tú crees que tu hijo o tu hija se está descarriando del camino que tú quieres y tal, pues todos somos humanos y a veces que pierden los nervios. Sí. Y sin justificar la violencia, porque jamás en la vida la voy a justificar, pero sí que es humano entender cómo esa madre que tiene esas ideas de esa época piensa que su hija va a ir al infierno, va a tener una mala vida y ella solo quiere lo mejor para su hija. Y de forma equivocada lo que hace es cruzar la cara de un guantazo
Y entonces esa frase de Camino de ella puede pegarme y yo no puedo odiarla, o sea, se me quedó súper clavada. Normal, normal, Madre mía. normal. Quisiera preguntarte también, Arias, si has sentido, en cierta medida, al rodar Maitino, ¿no? Con tu gran compañera Ilenia, has sentido cierta censura por el hecho de que se trate de una pareja LGTB y no una pareja heterosexual, que es a lo que se está acostumbrado, ¿no? Eh, ¿O no ha habido yo creo escenas que que la se hayan censura, cortado? Ni nada. yo creo que la censura que se ha vivido con Maitino tiene más que ver con el hecho de que está en época que otra cosa. Quiero creer. Claro, Es decir, cuando se hace una escena en la que Maite y Camino han hecho el amor, no se muestra la escena en sí tal cual, se muestra ella después ni siquiera desnudas, sino como con la ropa interior, abrazadas y tal, y mostrando ese momento íntimo. Entonces, ya no sé yo hasta qué punto esa censura es por una cosa o por otra, yo quiero creer que es por ser una serie de época. Porque claro. luego ha habido otros proyectos en otras cadenas, con otras productoras, con otros actores y Que tal, sí ha pasado que han eso. tratado temas LGTB y no ha habido censura o no ha habido tanta ¿O sí? censura. Entonces, quiero creer que tiene que ver más con la época que con el hecho de que sean dos mujeres, Sí. Está creo bien, yo. dicho. Bueno, ¿consideras, me imagino que la pareja de Maitino está ayudando y concienciando de alguna forma al colectivo y también, no solamente al colectivo, porque eso lo ha concienciado, ¿no? Sino más bien a las productoras para que hagan a partir de ahora más historias con parejas LGTB representando como protagonistas, ¿no? Al colectivo. Claro, esa es la historia. Que representación LGTB hace ya un tiempo que hay en proyectos de ficción, ya sean en series, en películas y tal, pero normalmente, que no siempre, pero normalmente han sido tramas secundarias. Ha Claro, habido pocas películas y pocas series en las que la trama principal haya sido una pareja LGTB o una pareja, vamos a poner, fuera de la heteronormatividad. Me da igual que sean dos hombres, que dos mujeres, que sea un trío estable o no, en fin, cualquier otra cosa que fuera de la heteronormatividad. ¿Hace falta más representación? Sí, siempre. ¿Hasta qué? O sea, ¿hasta cuándo? Hasta que deja de importar. claro. Hasta Hasta que que ya deje no de sea ser importante. anormal en cierta medida, ¿no? Claro, Exactamente, hasta que deja de llamar la atención. Hasta que sea. O sí. sea, ¿acaso estamos hablando de por ejemplo, si necesitamos más representación en películas infantiles de parejas heteronormativas? ¿Se necesita más representación? Pues no, porque siempre hablan de lo mismo. Siempre se habla de lo mismo. Se necesita más representación de otra cosa. Entonces, cuando lleguemos a ese punto con las parejas LGTB o con las personas LGTB, cuando lleguemos a ese punto, habremos conseguido lo que queremos conseguir, que es hasta que no importe, hasta que dé Claro, igual que sea de una manera o de otra, hasta que dé totalmente. igual que sean gays, lesbianas, saliendo de ahí, que sean negros, que sean blancos, que sean altos, que sean bajos, que sean albinos, que tengan vitíligo, que tengan obesidad, que no la La tengan, diversidad, hasta que ante deje de todo. importar eso, Claro. Que se cuando deje de apueste por la importar, entonces diversidad. habremos conseguido lo que. Exactamente, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Totalmente. Bueno, Camino, has dicho muchas veces que tiene muchas cosas en común contigo, ¿no? En parte también el hecho de ser homosexual. Es una de las Uh-huh. coincidencias que tiene. ¿Tú cómo podrías describir a esta gran mujer que te ha acompañado durante ese año y medio? Uf, ¿cómo podría describir yo a Camino? Pues Camino ha sido mi gran maestra en mis inicios de la interpretación profesional. Ha sido la que me ha enseñado, precisamente por esa primera etapa sin habla, es la que me ha enseñado a escuchar en escena, es la que me ha enseñado a mirar a mi compañero a los ojos, entender qué es lo que le está pasando y crear algo en conjunto, porque es muy típico cuando empiezas, quiero decir en la interpretación, pero en realidad cuando empiezas en cualquier proyecto siempre tienes como un pequeño punto de inicio en el que te miras tú a ti mismo e intentas encontrar en ti mismo todo aquello de lo que quieres buscar del personaje. Es decir, si yo necesito que mi personaje demuestre desesperación, pues yo miro dentro de mí, busco recuerdos míos o tiro de imaginación, me pongo en el lugar. No, 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 no. Mira a tu compañero. Mira a tu compañero. Es tan fácil como eso. Y tu compañero te lo va a dar. Hay momentos en los que tu compañero no te lo da.
Entonces ahí vale, puedes buscar más dentro de ti, pero que buscar dentro de ti nunca sea la primera opción. Pues a mi camino, haber hecho de camino me ha enseñado esto, sobre todo, la escucha con el compañero. Y el que, aunque yo no tenga texto, yo tengo que estar en la secuencia, tengo que estar ahí en cuerpo y alma y tengo que estar en la piel de camino, esté en el plano del fondo, esté en el plano de delante, esté mirando, esté escuchando o esté rajándome aquí debajo de la nariz. Haga lo que haga siempre en personaje y eso me lo ha enseñado mucho camino. Eso un poco como a nivel profesional y luego a nivel personal me ha dado un repunte de paciencia y de tolerancia que yo como persona a mí a veces me falta, porque yo me incendio mucho con los ideales que tengo, hay veces que me incendio mucho porque digo, pero es que ¿cómo no te das cuenta de esto? ¿Cómo no ves esto otro? Yo que soy súper animalista y estoy total y absolutamente en contra de la tauromaquia, cuando yo me encuentro una persona que es taurina, o sea, como que me enerva por dentro porque digo, es que si realmente te pones a pensar en lo que estás defendiendo y en la barbaridad que estás defendiendo, quiero creer que eres tan buena persona como que te darás cuenta de la barbaridad que es. Solo con que te pares a pensarlo. Entonces, ya digo, qué pena que nuestra cultura sea la tauromaquia, ¿no? Muchas veces. Que la cultura española entonces, en sí... a mí eso como persona, o sea, me enerva por dentro, no puedo. Entonces, ¿qué es lo que me ha enseñado Camino? Porque Camino también tiene muchos ideales por dentro y es muy, muy determinada en su interior, pero por faltarle el habla y por ser tan vulnerable por fuera, ha tenido que callarse muchas cosas. Y gracias a callarse, ha escuchado el pensamiento del otro y ha entendido por qué piensa diferente a ella. Y eso es lo que a mí Camino me ha enseñado. El decir, vale, hay veces que crees que llevas la razón de forma tan fuerte que te cuesta escuchar el argumento de la otra persona. Y hay veces que si te paras a escuchar su argumento, quizá no cambies de opinión, pero sí vas a tener un punto más de entendimiento y te va a costar menos llevarte bien con otras personas que piensan diferente a ti. Pues eso es lo que me enseñó mi querida Camino. Qué a bueno. Escuchar a los demás. Qué bueno, qué bueno. La verdad que bastante te ha enseñado, sinceramente. Bueno, quisiera preguntarte ya para cerrar el tema de Acacias 38, ¿cómo fue tu reacción cuando te enteraste de que Acacias 38 finalizaba ya sus rodajes y ya se cancelaba la serie, ¿no? De forma sorpresiva también para los espectadores. Surgió todo. Tenemos un grupo de WhatsApp, todos los de Acacias, y que estamos casi todos, a lo mejor hay alguien que se ha ido y tal, pero personas que están ahora rodando y personas que no. O sea, claro. hay un batiburrillo ahí de personas. Y cuando se empezó a comentar, pues claro, yo no lo sabía hasta que se empezó a comentar en ese grupo. Y yo dije, ¿cómo? Perdona, chicos, ¿que se cancela la serie? ¿Cómo? ¿Qué es esto? Cuando supimos esto, o sea, fue un palo, o sea, fue un palo muy grande. No te voy a decir una desilusión porque, bueno, al final uno tiene que entender que cualquier proyecto que hagas de ficción, por muy largo que pueda parecer, al final siempre tiene un final. O sea, claro. Series como, no sé, Farmacia de Guardia, como Compañeros, como Los Serrano, parecían como eternas, pero luego todo tiene un final. El secreto de Puente Viejo, sin ir más lejos, por ejemplo. El secreto de Puente Viejo duró 10 años. Sí. O sea, 10 años duró esa serie. Y bueno, pues al final uno tiene que estar siempre preparado a que estas cosas pasen, pero no quita que cuando pasa, pues te duele y te duele un poco en el corazoncito, pero bueno, fue duro y fue un choque, pero bueno, es algo que sabíamos que en algún momento iba a pasar. Pero bueno, si hay un spin-off de Maitino, mucha gente del elenco estará presente. Se pueden recuperar cosas. Claro. Bueno, quisiera preguntarte, Aria, colaboras musicalmente, ¿no? Con Kenzie. ¿Cómo surgió esta idea de colaborar con ella y cómo surgió todo esto? Pues mira, Kenzie y yo nos conocimos en el 2009. Yo iba con un grupo de amigos a un concierto, cuando todavía vivíamos en Almería, las dos. Entonces yo fui con un grupo de amigos a un concierto y la conocí a ella con su grupo. Justo ese concierto se suponía que era el último que daban porque el bajista se les iba del grupo. Sí. Y yo tocaba el bajo. Y entonces fue como una preciosa casualidad de la vida. Casualidad o causalidad en la que yo que tocaba el bajo conozco a un grupo al que se le va el bajista y entonces ahí comenzó un poco nuestra andadura a la hora de colaborar juntas en un grupo. Ese grupo nos duró 4 años, más o menos 4 años y medio, por ahí. Y luego ya ese grupo terminó. Al poquito tiempo nos vinimos aquí a vivir a Madrid.
Y sí había una cosa que teníamos muy clara y es que aunque nos lo pasamos genial en ese grupo, o sea, vivimos muchas cosas y nos lo pasamos muy bien, pero tenemos una personalidad que a nivel profesional choca mucho. Entonces teníamos claro que íbamos a coger caminos profesionales distintos y además ella tenía claro clarinete que ella quiere ser cantante, ella es cantante y yo tenía claro clarinete que quería ser y que soy actriz. Entonces fue un poco muy natural esa separación profesional. ¿Qué ocurre? Que cuando ella comienza con Megara, que es el grupo que tiene ahora, y yo a nivel profesional empiezo a tener mi propia carrera, nos echamos de menos a nivel profesional y es algo que, bueno, que hemos encontrado el equilibrio en el que en vez de tener un proyecto juntas, es decir, en vez de ser yo parte de Megara como tal, lo que hago es un añadido, soy un añadido a ese proyecto, al igual que ella es un añadido a muchos proyectos míos. Entonces, de forma complementaria, nos sumamos cada una a nivel profesional de la otra cuando podemos y cuando encarta y cuando nos apetece. Entonces, ¿cuándo empiezo yo a colaborar con ella? Desde siempre. Es que siempre hemos trabajado juntas. Totalmente. Entonces, nos hemos conocido trabajando juntas en ese grupo de música y lo seguimos haciendo. Lo que pasa que ahora yo estoy más en el terreno del baile y de la interpretación y ella en la parte musical. Entonces, colaboramos juntas en un mismo proyecto, que es el proyecto de Megara, que es su proyecto al que yo me añado de forma complementaria. Eso lo tenemos clarísimo. Igual que yo como actriz estoy en, por ejemplo, como pasó con el podcast Maitino, que ya puso la voz a las cabeceras, porque es algo que surgió, no recuerdo exactamente de quién fue la idea original, pero fue entre Vero, Kenzie y yo, dijimos, oye, como las fans saben, bueno, las fans y los fans saben que Kenzie es mi pareja y que está metida en el mundo de Maitino, porque ya es la fan número 1 de Maitino, o sea, os lo puedo asegurar, es la fan número 1. Digo, ¿qué os parece si hacemos esto y tal? O sea, y compraron la idea, igual que con el Cállate, compraron la idea, pero en el minuto 1. O sea, y fue una cosa que nos gustó mucho a todos y surgió así. Pero lo hacemos cuando se puede y cuando encarta. Tampoco nos gusta forzarlo. Quiero decir, no trabajamos juntas porque sí a costa de todo. No. Cuando surge y encarta y cuando se puede y ya está. Entonces es algo que siempre lo hemos hecho y yo creo que siempre lo vamos a seguir haciendo. Totalmente. Y es donde vamos, donde mejor, que emanen las cosas desde el corazón y desde el alma, no desde algo estipulado, ¿no? Exactamente. Es lo importante. Como no tenemos contrato con nadie para obligarnos a trabajar juntas en algo de manera obligatoria, lo hacemos cuando nos surge y ya está. Claro que sí. Bueno, actualmente te encuentras en los rodajes de Herederos de la Tierra, ¿no? La secuela de la Catedral del Mar se dice pronto súper bonita. No quiero ni pensar en Herederos de la Tierra cómo será con ese espectacular elencazo. ¿Qué nos puedes contar? Yo sé que no mucho, pero ¿qué nos puedes contar del rodaje, de cómo recibiste la noticia? Y si habías visto la Catedral del Mar y la habías leído. Yo no la había leído. Lo que sea, luego me la vi cuando ya supe que estaba en la serie, porque es verdad que hay tantísima oferta de proyectos audiovisuales, de películas, de series, hay tanta oferta que es imposible estar al día de todo y con todo y verlo todo. Entonces, pues hay muchas veces que ocurre que algo importante te las dejan en el tintero y cuando llega el momento en el que tienes que hacerlo, pues lo haces y ya está. Entonces, y yo antes de eso no me había visto la Catedral del Mar. Pero yo soy un poco desastrillo porque tiendo a soltar spoilers sin querer. Entonces, de la historia no te voy a contar nada por si acaso, porque si no, luego yo lo paso muy mal, porque no sé si he dicho algo, me adivino que no. Pero sí que a nivel de trabajo y de producción y de rodaje, sí te puedo decir que cuando a mí me dijeron te cogemos para Herederos de la Tierra, no me pasó igual que Monte Perdido, porque no lloré al principio y lloré después, pero madre mía, me pasó igual. O sea, cuando a mí me entregaron el guión, yo estuve súper emocionada y quería, empezar a trabajar ya en el personaje. Y fue cuando empezamos a tener unas primeras reuniones, el elenco con el director y tal, para que nos explicara un poco pues, el proceso, cómo iba a ser, el tipo de personaje que teníamos y tal. Fue ahí, en esos primeros ensayos, en los que de repente me vino un poco de presión, o sea, de presión, no depresión, importante, me vino un poco de presión. La preposición ahí. Sí, importante la diferencia. Y recuerdo que después del primer día de ensayos me fui al hotel, me cerré la habitación, llamé a Kenzie, llamé a mi mujer y dije, cielo, estoy muy asustada, estoy súper presionada, estoy muy agobiada. Y yo empecé a llorarle ahí. Y ella me decía, nena, si ya te ha pasado lo mismo varias veces, te asustas al principio, pero luego eres capaz de hacerlo, relájate, no pasa nada, tal. Pero sí que me pasó un poco esto de, es que soy
muy insegura conmigo misma. Y entonces, cuando me ponen delante algo tan importante, pues me da miedo, porque soy una persona humana y me da miedo. Normal. Y me hago popó encima del susto. Y es así, lo admito, y no pasa nada. Normal. Entonces, bueno, pues sí que tuve ese primer momento de susto, pero es que enseguida vi el elenco que hay, o sea, el equipo que hay, no solamente el elenco a nivel actores y actrices, Sí. sino a nivel técnicos, a nivel producción, a nivel dirección, todo el equipo que hay involucrado es absolutamente genial. Hay un ambiente de amistad, hay un ambiente casi familiar en el que es imposible encontrarte a disgusto. Entonces ya enseguida empecé a, ¿no? Como a relajar un poco esos nervios y a encontrar compañeros y compañeras que se sentían igual que yo, como de asustados pero con ganas. Entonces es que enseguida ya empezó todo lo bueno, me empezó el disfrute muy pronto. ¿Y qué más puedo contar? Pues es que Una mini me he reencontrado con una algún mini compañero. pincelada de tu personaje, por ejemplo, que se diferencie de Camino, ¿no? Ya que son dos personajes de época, aunque épocas distintas, claramente. Hay un elemento en común, es verdad, porque son personajes con mucha luz, son personajes que son muy puros, ciertamente vulnerables, pero lo que Camino va ganando de luchadora, el personaje de Mercé, ella es luchadora, pero muy, 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 muy consciente de la época en la que vive. O sea, es luchadora dentro de sus posibilidades, cosa que Camino quiere romper, ¿no? Camino quiere y rompe Sí. con estigmas y rompe con barreras. Merced, sin romper barreras, como que marca muy bien cuál es su lugar, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tienen un elemento en común, pero bueno, y también, vamos, la vida que tiene la pobre Merced, le pasa de todo a esta chica. Le pasa de todo. O sea, yo pensaba que a Camino le pasaba de todo. Uy, qué equivocada estaba. A Camino le pasan cosas, sí. Pero lo que le pasa a Merced tiene tela marinera. O sea, hasta ahí puedo contar porque Claro. miedito me da decir un dato que no deba. Pero bueno, al final la novela está publicada hace ya tiempo. O sea, cualquiera que se haya podido leer la novela lo va a saber. Pero sí, le pasa de todo a la pobre mía Merced. Y vas a contar algo de tus compañeros, ¿no? ¿Con quién has hecho más piña del elenco? Pues, a ver, había algún compañero con el que me he reencontrado, es que no sé cuántos compañeros están confirmados o no en el elenco. Rodolfo Sancho, por ejemplo, Michelle Jenner. Pero hay algún compañero con el que me he reencontrado. Y luego a nivel técnico también hay un cámara que también era de Monteperdido y tal. Que de hecho una pequeña anécdota con este compañero, se llama Víctor, que es uno de los cámaras que hay, y que era el cámara de Monteperdido, es el que llevaba la Steady, que es la cámara que no tiene trípode. Bueno, entonces hubo una secuencia en Monteperdido que él me decía, ten cuidado porque te estás enfilando, no te enfiles. Y yo, vale. Repetimos, y me viene otra vez, Aria, ten cuidado porque es que te enfilas, tal. Y yo, perdóname, ¿qué es enfilarse? Digo, es que no tengo ni idea. Mira, lo pasé súper mal y pasé mucha vergüenza, pero yo decía, es que no vamos a terminar nunca, porque me está diciendo que no haga algo que no entiendo. Y entonces me dijo, mira, porque es que decir, mi primer proyecto profesional, como no había mucha terminología del trabajo que yo no tenía ni idea, tenía que aprenderlo. Y entonces me dijo, mira, enfilarse es que cuando está la cámara aquí y hay un compañero aquí, te estás poniendo enfrente y no se te ve, tienes que ponerte un poquito para acá, porque si no, no se os ve a los dos. Eso es enfilarse. Enfilarse es hacer una fila de compañeros con la cámara. Y entonces cuando nos reencontramos en esto, en Los Herederos de la Tierra, se lo comenté y le dije, oye, mira, ¿sabes qué pasó esto? Digo, es que no tenía ni idea de lo que significaba enfilarse y tal. Digo, y tú fuiste una de las personas que me empezó a enseñar a trabajar. Y me dice, ¿en serio? Y yo, sí, tal. Y ahora tiene la coña, maldito día en el que se lo dije, ahora tiene la coña todo el rato de, Aria, no te enfiles. Pero vamos, siempre es el cariño, me tengo un cariño enorme a Víctor. Y bueno, aparte de otros compañeros que he coincidido igual con otros proyectos, pero bueno, a nivel de elenco, es que digo, no sé quién se puede decir o quién no, pero bueno, sí puedo decir gente con la que he hecho amistad, son proyectos muy cortos al final, estamos hablando de unos pocos meses de rodaje, entonces, bueno, sí que es verdad que son intensos. ¿Con quién me he podido llevar más?
que no mejor, porque es llevarte más. Pues con Elena Rivera, por ejemplo, me estoy llevando muy, muy bien con ella, es una persona maravillosa y me encanta, me hace reír muchísimo. Con John González también me llevo súper, súper bien. Con Rodolfo Sancho, que hace tiempo que no coincido con él, por en fin, horarios de trabajo, pero igual también súper bien. Y en realidad cualquiera, o sea, Laia Fontán, no sé, son compañeros con los que me he estado llevando súper bien. Y no sé, es que con cualquier compañero, con Jesús Carroza, o sea, no sé, con cualquier compañero que haya ahí me llevo bien, Sí. la verdad. No hay nadie que me haya. Y si a lo mejor no me llevo, pero porque no coincidimos, porque no lo vemos. Normal, Sin más. normal. Qué ganas Pero de ver esa serie, pero hay otra que se va a estrenar en nada, el 21, si tengo bien entendido, de febrero llega, y es La cocinera de Castamar, ¿no? la Castamar, ¿verdad? Esto es. Sí, sí, ¿Qué sí. nos Ahí puedes contar de tengo ese un poquito la cosa personaje? chiquitita. Aunque sea chiquitito, sí. Pues mira, puedo contar que yo hice casting para otro personaje del elenco. Por perfil no podía, le gusté a los directores de casting, pero por perfil no podía estar porque el perfil del personaje requería otra cosa. Hice casting para un segundo personaje que tampoco pude obtener por el tema del perfil. Y luego al final tenían tantas ganas de trabajar conmigo que me acabaron dando un personaje pequeñito en el que podía dar el perfil y me metieron ahí, pero creo que esto es lo único que puedo contar, porque igual, Claro. o sea, de información de la serie a mí no me da contar nada. Pero sí que, bueno, un poco la curiosidad que yo hice casting para dos personajes distintos y al final me metieron en un tercero. Claro. ¿Cuántos Sí, personajes sí, de sí. época, ¿no? Seguidos. Desde Sí, Camino, siempre son de época. vamos, qué Curioso. bueno. Hombre, Es que eso es yo que lo haces bien. contemporáneo he hecho Monteperdido y ya está. El resto todo de época. Acacias, Pioneras, Castamar, Los Herederos de la Tierra. Todo ha sido de época, que yo encantada. Vamos, yo quiero seguir trabajando de esto, de lo que sea. Pero me da mucha curiosidad, porque siempre es de época. Total. No sé. Me Hablando dice, justamente de hecho, de... más de una vez me lo Sí, han comentado y me dicen que tengo cara de época. Yo no entiendo muy bien qué significa eso, pero bueno, supongo cara que de porque no tengo ningún interesante, rasgo así importante, tal, pero cara de no sé. interesante, ¿no? De tener cultura, no sé, puede ser cualquier No cosa. sé, no sé, debe ser que, no sé, a lo mejor unos rasgos así como más neutros, porque hay gente a lo mejor que tiene la nariz muy grande, o los labios muy gorditos, o los ojos muy grandes, muy separados, muy juntos, entonces eso a lo mejor como que visualmente destaca más, pero como yo no tengo ninguna cosa así que destaque mucho, o sea, el pelo único que lo tengo especialmente largo, pero eso es lo más destacable que puedo tener, pero un color natural, como muy natural, y al final pues encaja mucho en época, debe ser. Claro. Hablando justamente de pioneras, ¿no? Preguntarte qué le dirías al público que no ha visto esa afición Mira, pues le para que la vea. diría, ya no solamente del episodio de María de Castilla, o sea, de lo Sí, que es la serie entera. O sea, son aproximadamente 1 hora por cada episodio, son 4 horas de tu vida que las puedes emplear en vez de en ver contenido para el puro entretenimiento, que eso está muy bien, pero en vez de solo el puro entretenimiento, si emplean esas 4 horas en empaparse de historia a nivel, o sea, de una forma súper amena, divertida e interesante, o sea, me parece un regalo. Me parece un regalo. Entonces ya no solamente hablar de María de Castilla y de lo impresionante que fue esta mujer y de lo poco que se habla de ella, sino de cualquiera de las mujeres que se hablan ahí. O sea, quiero decir, es empaparte de historia fusionado con entretenimiento. O sea, es que me parece fantástico. Yo soy una persona, de hecho, justo esta mañana estaba hablando con mi hermano, que él es profesor de historia, él es arqueólogo y es profesor de historia ahora mismo, de historia y geografía, y justo lo hablaba con él, que yo he sido una negada para la historia siempre, no me ha gustado la historia. Tampoco han sabido vendérmela bien, porque Claro, para mí la historia era una asignatura del instituto que tenía un libro y yo tenía que empollarme el libro y repetirlo como un papagayo y soltarlo sobre un papel. Para mí eso total. era historia, porque a mí no me la habían vendido de buena manera. Y cuando luego he ido creciendo, he ido viendo lo interesante que es y digo, qué pena que no aproveché en el instituto para aprender de verdad historia, no solo para retener un texto y soltarlo en el examen, no, para Sí, aprender esto. O sea, y sí. claro, luego ya más mayor, cuando ya salí del instituto y he visto lo maravilloso que es aprender en general cualquier cosa, ya he visto lo que se valora. Entonces, haber podido trabajar en este proyecto en esta docuficción de pioneras, o sea, me parece un reverendo regalo. Y quien no lo haya visto, de verdad que tanto si eres amante de la historia como si no, me parece que es un tiempo que puedes emplear en desconectar de tu vida y entretenerte a la par que aprendes algo nuevo.
cosa que me parece magnífica. Totalmente de acuerdo contigo y gracias a las ficciones y a las series de hoy en día por de alguna forma recrear la historia. Muchas gracias a eso porque si no, Sí, yo creo sí, que son muy necesarias para también para las escuelas y para, vamos, para los sí, sí. colegios, mucho, que las pongan, que pongan un capítulo del Ministerio del Tiempo, de Acacias, ¿por qué no? Ay, sí, De por La favor, sería Cocinera, ahora que va magnífico. a estrenarse, de cualquiera. Yo sí que era súper fan del Ministerio del Tiempo. Y precisamente en esa serie vi, o sea, comprobé como cosas que yo había estudiado en un libro de texto, yo las veía y decía, ostras, digo, es que esto es verdad, es que esto pasó, es que esta persona existió, es que esto fue real. O sea, y ves como la parte práctica de la teoría de las palabras y a mí eso me parece muy, muy guay. Bueno, pues aquí alzamos la voz para que Javier Olivares, oye, te fiche si hay una siguiente Por temporada del favor, estaría Ministerio, súper contenta de estar ahí, que eso es una ministérica ahí. pero súper contenta estaría. Bueno, quisiera Sí, preguntarte sí. por cuál sería tu mayor reto interpretativamente hablando. Has hecho muchos personajes de época, alguno que no hayas hecho y no haya llegado a tus manos todavía. Uf, pero es que hay tanto que a mí me gustaría hacer. Yo creo que lo próximo que me gustaría, más que un personaje histórico, que me encantaría igual, También. pero bueno, como por romper un poco esta cosa como muy de época que estoy llevando últimamente y por hacer algo diferente, me encantaría muchísimo hacer de villana en algo. Porque tengo esta cara de baby que siempre me De dicen que tengo buena. una cara de buena. Y Sí, entonces me gustaría mucho romper con eso y jugar a ser mala. O sea, me encantaría. qué Y, bonito. y ver un poco ¿no? La parte más humana de una persona que consideramos villana, de una persona mala, pues encontrar su parte humana. Eh, yo soy muy, muy fan del personaje de Harley Quinn y en general de Margot Robbie, o sea, cualquier cosa que haga esa señora, por favor, o sea, soy muy fan de ella, muy, muy fan. Y el personaje de Harley Quinn es uno de los primeros que a mí me daban esta humanidad a un personaje villano. Claro. Igual pasa con una película que van a hacer dentro de poco que es de Emma Stone, creo, que es la de Cruella de Vil. Sí. O sea, de cómo, o bueno, creo que una de las primeras así de esta generación, Maléfica. O sea, yo que soy Sí. muy fan de lo Disney, como podéis comprobar. Me parece que películas como Maléfica te cuentan la historia pues de Aurora, de la Bella Durmiente, tal y que cual, pero desde el punto de vista de la que consideramos la malvada, la villana. Y cuando te lo cuentan desde su punto de vista, que es verdad que hay cositas que cambian en la historia, pero le encuentras la humanidad y le encuentras de alguna manera la legitimidad a pensar, que no a actuar, pero sí a pensar como piensan. Y ostras, es que hacer ese trabajo de personaje es muy bonito. También tiene que tener un muy buen guión y una muy buena dirección en general también. Pero me parece que se hace un trabajo de personaje muy chulo. Y entonces me apetece mucho, mucho hacer un personaje así. Me encantaría. Total, sería ¿Cómo sería buenísimo. yo de villana? Sería buenísimo, porque eso así demostraría también toda tu versatilidad, que ya se está demostrando, pero mucho más allá, ¿no? Ir Me más allá, encantaría probarme en eso, me un encantaría. paso más allá. Sí, es verdad que cuando estaba en teatro, en la Escuela de Roquetas, la Escuela de Roquetas de Mar, la Escuela de Música de Teatro, ahí que estuve 10 años haciendo teatro, hubo alguna obra en la que yo hice de mala y, ay Dios mío, lo disfrutaba un montón. Me lo Qué bueno, pasaba pipa haciendo de mala. qué bueno. Me encantaba Ojalá, muchísimo. ojalá Tengo se ganas de cumpla. probar esto a nivel profesional. Ojalá se cumplan todos tus sueños. Pero bueno, ya para finalizar, Aria, de verdad que me ha encantado estar contigo. Desde Veo, Escucho y Os Cuento un ratito, que vamos, ha sido un placer. Igualmente. Me gustaría preguntarte, si tuvieras la oportunidad de coger una puerta del tiempo, de esas del ministerio, ¿no? Del tiempo, y viajar a tu pasado, personal o profesional, ¿a qué momento te desplazarías por un ratito? Solamente. ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿A dónde me iría? Uf. Em, pues mira, esto es una cosa muy personal, ¿vale? Pero no sé, yo soy la que piensa que si me ha surgido es porque quiero decirlo. Hubo un momento en el que mi abuela, que era la madre de mi padre, que ya falleció, yo tenía una relación muy estrecha con ella, éramos como, en fin, como una relación muy, muy bonita que tenía con ella. Y medianamente poco antes de morirse, ella empezó como un año antes, más o menos,
empezó a perder facultades, empezó a no saber caminar, empezó a casi no saber hablar, empezó no como a decaer. Y entonces hubo un momento en el que, bueno, yo estaba en plena adolescencia y entonces hay muchas veces que cuando estás en ese momento de tu vida no te das cuenta y actúas sin filtro y actúas sin empatía hacia el otro. Entonces le dije un comentario a mi abuela que fue sin mala intención, pero se lo dije sin filtro. Fue una chorrada, Dios mío, y me parece increíble que lo esté diciendo porque esto es una cosa muy personal mía, pero bueno. Estaba sola con ella y estábamos comiendo y entonces había una tortilla de patatas en medio. Entonces yo soy muy magnética con este tipo de chorradas. Entonces yo siempre corto la tortilla en triángulos. Hay gente que la corta como en cuadraditos y tal. Yo la corto siempre en triángulos. Y recuerdo que ella cogió y la cortó de mala manera, vamos a poner. O sea, como que cortó un trozo así y tal. Y yo la miré y dije, abuela, ¿pero qué haces? ¿Cómo la vas a cortar así? Y se lo dije de una manera como muy fuerte y de repente se me echó a llorar. Y me dijo, ay, por favor, no me hables así, cariño, que todo el mundo me dice que lo hago todo mal. Mira. Pobrecita. O sea, se me cayó el mundo al suelo. Y ahora precisamente que estamos con el tema del coronavirus, que estamos teniendo, se supone, un poco más de conciencia sobre nuestros mayores y tal, si pudiera coger una puerta al pasado, iría a ese momento, me pegaría 2 joyas y le pediría perdón a mi abuela y le diría, lo siento mucho por hablarte así porque no te lo mereces. Claro. Y entonces, bueno, por intentar crear este momento de que da igual la edad que tengamos, o sea, somos humanos y tenemos errores, pero hay veces, y posiblemente luego ella, el día que se murió, no recordaría ese momento y no se lo llevaría Seguro que a no los se lo recuerdos de su llevó a la vida, tremenda, ni mucho seguro. menos. Pero yo sí me acuerdo de ese momento. Ella quizá no. Aunque siguiera viva, lo mismo ni siquiera se acordaba de ese momento. Pero yo me acuerdo y me arrepiento muchas veces de haberle dicho eso y de haberlo dicho de esa manera. Entonces, bueno, pues que hay que hablar siempre bien a las personas, no sabemos nunca las batallas internas que están librando cada uno. Y ahora que estoy siendo muy, 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 muy fan de Harry Styles, que estoy obsesionada con esta persona, me gustaría coger una frase que dice mucho él, y de hecho tiene una canción que así se llama, que es Treat People with Kindness, que es trata a la gente con amabilidad. Siempre, porque no sabes no sabes las batallas que tiene cada uno y no sabes lo que cada uno piensa, ni de sí mismo ni del mundo. Entonces, siempre, siempre, siempre tratar a la gente con amabilidad. Qué buen mensaje el que nos has dejado, Aria, en serio, a todo tu público que te sigue incansablemente. Y yo creo que tu abuela estaría muy orgullosa y, vamos, si te puede ver desde algún lado, estará muy orgullosa de todo lo que estás consiguiendo con creces, luchando ahí súper guerrera, sinceramente. Así que muchísimas gracias, Aria, por esta entrevista desde Veo, Escucho y Os Cuento, que ha sido un placer y un honor, en serio, tenerte con nosotros. Bueno, el placer ha sido mío, Patri. Perdona por acabar esto como de momento de bajona, pero bueno, que muchas gracias por tenerme, muchas gracias por aguantarme, muchas gracias por escucharme y que nos vemos en la próxima. Yo encantada de repetir cuando quieras. Claro que sí. Gracias por abrir tu corazón y tu alma. Gracias, Aria, a lo mejor. Un besito. Adiós.